Listos para aprender. EBS, experimenta y aprende. Hola, excelente día para todos. De nuevo, 2EVS, educación especializada virtual en salud. En este espacio de podcast que hemos creado para ti con el ánimo de compartir experiencias relacionadas con la salud. En este caso, hablaremos del soporte básico avanzado de vida, que hace alusión a la reanimación cardiopulmonar o RCP. Recordemos, lo que conocemos o lo que nos han enseñado y muchos artículos lo describen es que la resucitación cardiopulmonar efectiva y la desfibrilación precoz han sido ampliamente demostradas como una terapia efectiva frente a la muerte súbita por fibrilación ventricular. Entonces, en eso estamos claros, y para llegar a la experticia para el manejo de esas complicaciones o de ese evento, casi que es mandatorio que los egresados del área de la salud pues tengan las competencias genéricas en el soporte básico de vida. El propósito entonces es hablar un poco de la reanimación, pero basados en la experiencia. 2EBS. Hoy nos complace conversar con el doctor John Mario Cardona, con experiencia avanzada en los servicios de urgencia y atención a pacientes en condiciones de criticidad. Doctor John Mario, bienvenido, muchas gracias por dedicarnos este tiempo. Muchas gracias, Edwin, y muchas gracias a 2EVS por esta invitación. Muy complacido por tenerme en cuenta en esta actividad educativa, y bueno, aquí estamos para hablar de este tema tan importante para todos nosotros como personal de la salud. Muy bien, doctor John Mario, y para empezar, hablemos del tema como tal, profesor. Cuéntenos, ¿qué es eso, hombre, de la reanimación cardiopulmonar? RCP, reanimación cardíaca, reanimación cardiopulmonar, cardiocerebropulmonar, soporte básico de vida. Explícanos, por favor, todos esos términos, doctor. 2EBS. Claro que sí, Edwin. Inicialmente es importante definir que la reanimación cardiopulmonar se realiza en pacientes que se encuentran en paro cardiopulmonar, como lo dice esta palabra. Es un cese de la actividad cardíaca y pulmonar que tienen nuestros pacientes. El objetivo principal de esta, ¿cuál es? Es suplir la función de un corazón que está parado, que no está funcionando, no está haciendo su función de bomba, y eso es el objetivo principal. Por eso tenemos que hacer unas compresiones que sean efectivas, que nos permitan llevar sangre y oxígeno al cerebro principalmente, y además de eso, la idea también es llevar ventilaciones, por eso la palabra reanimación cardiopulmonar. Gracias, doctor John Mario. Es clara su respuesta, pero hay gente que nos puede escuchar y le interesaría saber los puntos claves de cada uno de esos tipos de reanimación. O sea, usted podría decirnos qué debemos saber para hacer una RCP básica, es decir, detalles que no pueden faltar, desde lo básico para personal que tengan unos conocimientos en salud y para las personas que no tienen ningún tipo de conocimiento. O sea, cuáles son esos puntos claves que no pueden faltar. Y en la parte avanzada, que nos diga, Edwin, mira, ojo, esto es inolvidable en la reanimación avanzada. De pronto nos puede dar un poquito más de profundidad, doctor John Mario. 2EBS. Hay que tener claro que tenemos dos tipos de reanimación. Una de ellas es la reanimación básica, la cual no requiere uso de medicamentos ni dispositivos avanzados para la vía aérea. Esta es una reanimación que se puede dar por parte de personal no experto, es decir, personas en el centro comercial, en un aeropuerto, en la propia vivienda del paciente, y solamente se requiere el uso de compresiones torácicas y, si se cuenta con ello, ventilaciones. En el caso de la reanimación avanzada, esta sí se debe contar con equipo para vía aérea, uso de medicamentos, y lo importante es que debe ser proporcionada por personal altamente capacitado. De esa claridad es la que hablaba, profesor. Ahora quisiera saber algo. Conozco que ejerciste como enfermero y ahora ejerces como médico. Cuéntanos desde esos dos enfoques qué fortalezas y debilidades se encuentra en la formación de ambas disciplinas con respecto al ejercicio de sus funciones y en un contexto obvio de parada cardíaca.
También, y quizás hablarnos un poco de quién y en qué estamos formando para mitigar ese problema de salud pública, doctor John, que ya sabemos que es la enfermedad coronaria. Ya habíamos inclusive manifestado que esta enfermedad pues, es la primera causa de muerte en el mundo y que su manifestación más grave pues, es la muerte súbita, y asimismo aparece la fibrilación ventricular como el ritmo electrocardiográfico más frecuente. Entonces, con respecto a eso, ¿qué nos podrías comentar, doctor? Claro que sí, me parece muy importante la pregunta, y de todas maneras quería aclarar que en esta sesión solamente vamos a hablar de la reanimación del paciente adulto. En la parte de la reanimación básica es importante tener claro desde el inicio que hay que saber reconocer el paciente que está en paro cardíaco. ¿Qué debemos hacer en la parte inicial de este proceso? Establecer contacto con el paciente. Hay que hablarle al paciente, tocarlo suavemente. Luego de eso tenemos que verificar si el paciente respira o no. Y en esta parte hay que tener claro que algunos pacientes, cuando están en paro cardiorrespiratorio, pueden hacer una respiración que es irregular, que es tipo jadeo o boqueo. Es decir, el paciente no respira como lo hace una persona normalmente. Y también que los pacientes, cuando están en paro cardiorrespiratorio, pueden hacer unos movimientos de tipo como una convulsión. Y eso no quiere decir que el paciente esté bien del todo. Experimenta y aprende. De manera simultánea vamos a determinar si el paciente tiene pulso. ¿Cuánto tiempo idealmente deberíamos hacer esto? Durante 10 segundos. Idealmente lo debería hacer la persona que tenga más experiencia y que lo sepa hacer de manera adecuada, porque esto depende que iniciemos o no el proceso de reanimación. Para iniciar el proceso de reanimación siempre hay que tener claro que debemos tener en cuenta nuestra seguridad. Entonces, por eso siempre hay que verificar la seguridad de la escena, sobre todo si nos encontramos en un entorno extrahospitalario. Cuando estamos en un entorno intrahospitalario posiblemente no tengamos esos problemas, pero igualmente tenemos que hacer uso de bioseguridad, porque nunca vamos a saber qué tipo de paciente tenemos frente a nosotros. Entonces siempre se debe tener presente en la parte inicial de una reanimación el uso de equipo de bioseguridad. En cuanto a la calidad de una buena reanimación, hay como unas pautas establecidas en esto, y las guías siempre han hablado de estos aspectos. En cuanto a las compresiones, se habla que se debe garantizar a este paciente que está en paro entre 100 a 120 compresiones por minuto, y se debe dar una ventilación cada 6 segundos para garantizarle 10 ventilaciones por minuto, y así hacer que nuestro proceso sea lo más fisiológico y parecido a lo que debería ser en nuestro paciente en un estado normal. ¿Cuánta profundidad se debe comprimir el tórax del paciente? En un adulto dice la guía que se debe comprimir al menos 5 centímetros o 2 pulgadas. Debemos tener una correcta posición, lo cual nos va a garantizar que hagamos unas compresiones adecuadas y que sean efectivas. O sea, nuestras manos deben estar en la mitad inferior del esternón. Debemos tener los brazos completamente extendidos y debemos tratar de hacer la fuerza con la parte superior de nuestro cuerpo. Una vez establecemos que nuestro paciente está en paro, lo próximo que tenemos que hacer es activar el sistema de respuesta a emergencias. Entonces, si nos encontramos solos, tenemos que dejar a nuestro paciente solo un momento mientras activamos ese sistema. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos eso, nunca nos va a llegar el apoyo, no va a llegar el DEAD y nos vamos a quedar reanimando a ese paciente de manera indefinida, con muy mal pronóstico obviamente para ese paciente. Si nos encontramos con otros reanimadores, pues nos quedamos haciendo la reanimación nosotros y mandamos a otra persona a que solicite la ayuda en este caso. Algo que hay que tener claro, en las nuevas guías esto ya ha cambiado, es el uso del DEA, porque antes se decía en las guías que había que esperar terminar los ciclos de compresiones ventilaciones para hacer uso del DEA. En la nueva guía y en las actualizaciones que esta ha tenido, se habla que el uso del DEA es prioritario por el beneficio que se tiene en dar las desfibrilaciones por el ritmo de paro que presentan los pacientes.
En cuanto a la reanimación avanzada, yo diría que es importante tener claro el algoritmo de reanimación, es decir, saber si el paciente que tenemos enfrente con paro cardiorrespiratorio tiene un paro cardíaco ocasionado por un ritmo de paro que es desfibrilable o no. Y de acuerdo a esto es como debemos proceder, porque si de entrada no tenemos claro esto, no vamos a hacer la conducta adecuada en el paciente y es un paciente que no va a salir de este paro que está presentando. Partiendo de lo que acabo de hablar, es muy importante que sepamos qué equipo tenemos en el servicio en el que trabajamos. Todos los medicamentos de uso de reanimación deben estar disponibles en el carro de paro, tanto como los dispositivos, los equipos de vía aérea avanzada, todo este tipo de elementos. 12 EBS. Hay que tener siempre muy claro que la reanimación no es una situación estática, es decir, podemos empezar con un paciente que tiene ritmos no desfibrilables, pero este paciente en cualquier momento puede pasar a un ritmo que es desfibrilable. Entonces siempre hay que estar pendientes de todos estos eventos, hay que estar pendientes del monitoreo del paciente, hay que tener muy claro los antecedentes patológicos de ese paciente que tenemos enfrente, porque de ahí parte el análisis de las causas reversibles de paro, ya que si tratamos este tipo de causas podemos sacar a nuestro paciente de esta situación. Experimenta y aprende. Edwin, en cuanto a esta pregunta, yo no diría o no hablaría en cuanto a fortalezas y debilidades. Yo diría que desde cada rol recibimos una formación diferente. Es decir, cuando yo ejercía como enfermero, recibí la formación para actuar como tal, es decir, para actuar de acuerdo al protocolo que está establecido, a la guía vigente y prepararme para las posibles órdenes médicas que iba a recibir en ese momento y obviamente pues en las acciones autónomas que nosotros como enfermeros también desarrollamos sin necesidad de la orden de un médico. 12 EBS. En cuanto a la formación como médico, esta cambia en cuanto a que se espera que nosotros como médicos seamos los que impartamos cierto tipo de órdenes en algún momento de la reanimación. Por suerte, la reanimación está organizada en un algoritmo que está muy planeado y evita mucho tipo de errores, porque esta nos da las pautas para cada actuación durante un paro cardiorrespiratorio. En cuanto a la enfermedad cardiovascular, pienso que se está trabajando mucho, se trabaja desde las EPS, desde los gobiernos locales, departamentales y nacionales, pero pienso que queda mucho camino por recorrer en este aspecto, porque todavía vemos unas cifras muy importantes de ese tipo de enfermedad, vemos cifras muy altas de obesidad y cada vez nos preocupa más que sean nuestros niños los que estén siendo afectados por esta enfermedad. Entonces pienso que se está trabajando, pero que nos queda muchísimo camino por recorrer, pero debemos iniciar desde todos los ámbitos de personal de la salud y de la comunidad como tal. Muchas gracias, doctor John Mario, por su generosa respuesta. Sabemos que has tenido la oportunidad de atender muchos pacientes en condiciones de preparo, de parada cardíaca y obviamente en los cuidados por reanimación, ¿cierto? ¿Usted nos puede compartir qué ha sido lo más emocionante o cuál ha sido su experiencia en cada uno de esos momentos, tanto en el abordaje de la atención del paciente en esas condiciones para la reanimación en el aspecto básico, así como en el avanzado también? 12 EBS. Yo creo que la principal recomendación en este sentido es nunca dejar de ser humano, es ser un profesional íntegro, tener todo muy claro, tener cabeza fría para muchísimas decisiones, usar la razón, la lógica, pero siempre teniendo claro que esa persona que tenemos al frente es un ser humano, que es el papá de alguien, el hermano de alguien, la pareja de alguna persona,
Yo diría en conclusión que es tener empatía por la otra persona que tenemos al frente, que no es solamente el paciente del paro, sino que ese paciente tiene un nombre, tiene una casa, tiene una familia, todo este tipo de cosas. Excelente, doctor. Muchas gracias por compartir esa respuesta y entendiendo los sentimientos que aparecen en esos momentos y en la toma de decisiones, pues obviamente también juegan un papel muy importante. También aparecen muchas emociones, sentimientos encontrados y quizá evocaciones de recuerdos de familiares u otros pacientes. ¿Qué recomendaciones puedes hacer frente a esa parte humana, a ese sentir, cuando nos ponemos en los zapatos del otro? Yo pienso que en esta parte, desde nuestra formación básica, recibimos los elementos para tomar las decisiones. Sí, es claro que estudiamos las guías, estudiamos todos los algoritmos de reanimación, nos mantenemos actualizados en estos aspectos. De manera paralela, siempre vamos a recibir una formación ética, y esa formación ética es la que finalmente nos permite tomar decisiones en algunos pacientes, porque si solamente nos basamos en lo que dicen las guías, pues estas simplemente nos dan unas pautas, unos parámetros y nos dicen en qué pacientes y en qué momento deberíamos parar una reanimación. Pero si echamos mano de la ética en que se forma cada una de nuestras profesiones de la salud, pues ahí también tenemos unas herramientas valiosas, sobre todo pensando en el principio de beneficencia no maleficencia, en el cual el paciente no es un objeto que estemos reanimando, sino que es una persona. Es pensar en qué tipo de persona vamos a sacar de ese paro, cuál va a ser su calidad de vida posterior a este evento. Doctor John Mario, muchas gracias. Muchas gracias por esa respuesta. Me gustaría hablar un poco de ese quehacer, ¿cierto? De lo que estamos enseñando y del hacerlo bien. La enseñanza de la medicina y obviamente pues el área de la salud, finalmente enfermería y medicina, se basa en hacer, ¿cierto? Hacer intervenciones, hacer procedimientos. Muy pocas veces se enseña a no hacer y hablar con el paciente, o sea, la preferencia por el hacer antes que el no hacer. Yo no sé si eso pueda sesgar obviamente al médico o al profesional de enfermería, pero aunque que tenga pues como la potestad en ese momento de decisiones clínicas es el médico desde su entrenamiento hacia algunas estrategias agresivas de tratamiento, o sea, las estrategias de hacer. Aunque pues eficaz, el enfoque tradicional de la enseñanza de la medicina se centra más en el quehacer del médico que en el paciente y puede no siempre ser respetuoso de los deseos y objetivos de este último. Entonces no sé si con este pequeño mensaje usted nos hable un poco de las funciones de nosotros los profesionales frente a este tema cuando estamos abordando la problemática de tener un paciente en una parada cardíaca. 12 EBS. Para responder a esta pregunta, yo diría que inicialmente sería vital conocer los deseos del paciente, si fue posible conocerlos antes del evento de paro cardiorrespiratorio. En caso que no haya sido posible conocerlo porque el paciente simplemente llegó al servicio ya cuando estaba en esta condición, es importante conocer los deseos de la familia y conocer la historia clínica. No es lo mismo sacar un paciente que no tiene ninguna comorbilidad, que es un paciente joven, relativamente sano, a un paciente que ya tiene muchísimas enfermedades de base, tiene muy mal pronóstico neurológico, es un paciente que tiene muy mal soporte social. Tal vez lo vamos a sacar de la situación de paro, pero lo vamos a dejar en una UCI y después lo vamos a dejar en una hospitalización con una traqueostomía, medidas que le van a sacar al paciente del paro, pero a largo plazo no son benéficas para él. Yo echaría mano nuevamente del principio de beneficencia no maleficencia, como para tomar las decisiones. Obviamente estas siempre va a estar el criterio clínico del médico que realice el acto clínico en ese momento. Doctor John Mario,
Sí, en ese orden de ideas también quisiéramos que nos compartiera algo relacionado con algo que nos inquieta mucho en el momento de estar con los pacientes en esas condiciones, y es una pregunta muy puntual, hermano, o sea, ¿cuándo parar? Para nosotros es claro que hay algunos factores dependientes para los médicos, ¿cierto? Que uno podría nombrar, que podría ser pues el temor a una demanda o a un problema médico-legal. El temor al fracaso terapéutico, el difícil discernimiento entre los límites de rendirse frente a una reanimación o continuar, ¿cierto? Tal vez una orden de no reanimación todavía puede ser mal interpretada y puede ser entendida como un abandono del paciente. Podemos suponer de igual manera que en casos como este, el progreso suele ser interpretado como hacer más y nunca como menos. O sea, cuando estamos con los pacientes siempre estamos buscando hay que sacarlo como sea, independiente de lo que saquemos. Entonces, pues no sé si es aquí cuando la autonomía pues toma importancia, superando el principio de beneficencia y la no maleficencia. Pues algunos pacientes quieren que lo reanimen pues por la pequeña posibilidad de sobrevivir, pero la gran mayoría no quieren correr el riesgo de casi sobrevivir pues con largos periodos en la UCI, sin restaurar su calidad de vida, lo cual puede ser mucho más importante pues que la cantidad de vida ofrecida. Yo no sé, doctor John Mario, ¿usted qué piensa frente a este tipo de situaciones éticas que también son muy importantes en la cuestión del aprendizaje en la reanimación? Que estamos enseñando es al hacer las cosas bien, a tener una excelente técnica, pero no nos estamos preocupando realmente de algunos conceptos éticos que son importantes también en este tipo de capacitaciones. Claro que sí, para mí también es un gusto y es un reto participar en este tipo de actividades que no solo son para hablar de aspectos académicos y clínicos, sino también de la parte humana, como lo acabamos de hacer, porque muchas veces las guías nos dan unos pasos, nos dan una guía, como lo dice la misma palabra, pero resulta que esa guía la está ejecutando es un ser humano que muchas veces puede tener dudas, puede tener miedos. Experimenta y aprende. Pero estos espacios permiten sobre todo hablar de eso, de muchas cosas que a veces nosotros callamos y pensamos que los otros colegas en ningún momento las han sentido. Entonces pienso que es un espacio adecuado no solo para hablar y a veces sino para escuchar cosas útiles para nuestra labor, no solo como profesionales de la salud, sino también como personas. Doctor John Mario, es muy valioso para 2EBS, Educación Especializada Virtual en Salud, tu presencia. Agradecerle por su interesante concepto y por último decir pues que la RCP es una actividad que salva vidas, que requiere de un personal idóneo para ello y además requiere tiempo, una experiencia, habilidad y no se debe dejar de forma rutinaria a los colegas más jóvenes o en entrenamiento. Usted como docente también lo sabe, usted sabe que la reeducación de los médicos respecto a las indicaciones, tasas de éxito de la RCP deben ser una prioridad, apoyándose en los programas de educación médica continua como esta que ofrece 2EBS, además que la ofrecemos para los programas de pregrado y de posgrado, en donde hacemos una integración ético-científica, ¿cierto? Que permita a los médicos analizar y abordar no solo las actualizaciones que compete a esta área, sino también a tener en cuenta todas estas investigaciones que se realizan frente a este tema, que muestren mejores resultados y que además también tengan en cuenta aquellos conflictos éticos acerca de la RCP. Agradecemos mucho su participación, doctor John Mario. Esperamos tenerlo pronto por acá en nuestros escenarios. Muchas gracias, doctor John Mario.